a todos. Bienvenidos. Señor los ¿Cómo, bendiga. cómo están todos, amados? Que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que podamos estar otra vez juntos, ¿cierto? Y que vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo se siguen conectando, algunos, ¿cierto? Y bueno, qué bueno, como digo, el poder estar reunidos, ¿cierto? Está afuera un poco heladito, pero bueno, está en su tiempo nada más, ¿cierto? Pero bien, estamos bien, independiente de la casa, estamos calentitos, disfrutamos del calor, es una bendición que tenemos Sí, realmente acá, absolutamente, absolutamente. absolutamente una bendición de poder estar calentito, porque la verdad es que afuera igual está bien heladito, este viento es un viento helado, así que bien por ese lado, amado. Así que, bueno, vamos a esperar que se sigan conectando. Escarla está conectada ahí, Dios te bendiga, Escarla. La Analí igual, Dios te bendiga, Analí. A Vanessa la Ángela también. igual, Dios te bendiga. Así que, qué bueno. Ajá. Bendiciones. Dios te bendiga, Vanesita, el Señor te Vanessa. bendiga. Analí, yo la tengo aquí en el Amén. Escarla. El Qué Señor te bueno. bendiga. Saluda a la mía. Besitos. Saludos a todos. Angelita, saludos también. Qué bueno. Señor los bendiga. Vamos a esperar Vamos a esperar unos segundos unos minutitos para y comenzar. Así así que, es. pero bueno, lo importante es que estamos dispuestos, ¿cierto?, aquí Ujú. a lo que nos convoca, ¿cierto?, que buscar palabra de Dios, ¿cierto?, palabra para nuestra vida. Sabemos Amén. que su palabra es vida para nosotros, ¿cierto? La necesitamos porque necesitamos fortalecernos Así espiritualmente, es. ¿cierto? Así como nos alimentamos, ¿cierto?, al mediodía, en la mañana, para fortalecer nuestro cuerpo, ¿cierto?, físico. También, por supuesto, necesitamos la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, que tanto lo Así es. necesitan. Así Así es. que es bueno. ¿Qué se necesita para esto igual? Sobre todo, amado, como siempre digo, la disposición de tu corazón. Amén. Cuando tu corazón está dispuesto, está como una esponja así, como absorbiendo todo lo que venga de Dios lo absorbe y lo tomas y te adueñas de eso. Y eso es lo importante. Lo Así importante, es. esa es la clave de que realmente la palabra de Dios quede que tú seas un hacedor de la palabra, no un oidor. Un oidor es el que la palabra le entra y se va, pero el hacedor es el que toma la palabra y la hace real a su vida, ¿ya? Que empieza a caminar de acuerdo a esa palabra, que empieza a avanzar de acuerdo a esa palabra, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso. Y sabe que vamos a empezar, ¿cierto? Ujú. Pero vamos a empezar primero orándole al Señor ahí donde está en tu casa. Usted sabe, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios está ahí contigo dentro de tu corazón. Así que vamos a orarle al Dios. Vamos Amén. a orarle en este instante. Gracias, Jesús. Amado Padre, bendito Señor, te pedimos por este día, Señor, por Amén. tu palabra, Señor, Amén. para que, Señor, quede como una semilla dentro de los corazones, Señor. Te Oh, sí, pedimos igual por Señor. aquellos que están conectados, Señor, para que tu presencia, tu gracia, tu bendición esté sobre ellos, Señor. Amén. Sé tú Gracias, bendiciendo esas Jesús. familias, Señor, con tu presencia, Padre, te lo pedimos en este instante. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, amado. Cada vez estaba viendo Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y mire lo que dice Primera de Pedro 4:8, similar. Dice, lo más importante de todo es que sigan mostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre, ¿cierto?, cantidad o multitud de pecados. Amén. Amado, y en este instante justamente lo que tiene que haber dentro de nosotros, nosotros tenemos que ser llenos del amor de Dios. El Sí, amor de Dios es un amor que perdona, un amor que está lleno de misericordia. Las personas que están con nosotros, que están al lado o cerca de nosotros, se van a equivocar. Nos vamos a equivocar, de repente el estar encerrados se van a mm, provocar de repente, no sé, diferencias, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Lo importante es eso, que usted llene el amor. Esté lleno de amor, ¿sabe por qué? Porque el amor es la que va a cubrir toda falta de pecado, todo lo que el otro puede haber hecho, con el amor que tú tienes en Jesús, va a cubrir toda esa falta. amén. Entonces es tan importante que tú seas lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios no es un amor condicional, es un amor que fluye, es un amor que perdona, es un amor que tiene misericordia. Que sana. Entonces, y que sana y que restaura ese amor, ¿cierto? Y por eso es tan importante, sobre todo, esto va dirigido a quién, a los matrimonios.
Porque muchas veces los matrimonios hay diferencias, hay grandes diferencias, pero lo que tiene que prevalecer ante todo es el amor que se tiene cada uno, uno por el otro. Porque cuando yo tengo amor a mi esposa, ¿cierto? De repente nos equivocamos. Ujú. Así Nosotros es. sabemos, ya sabemos por Dios que antes de que se esconda el sol, nosotros ya tenemos que tener solucionado nuestra diferencia, tenemos que pedirnos perdón. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Así es. Llamado y sigue funcionando el matrimonio perfectamente como hasta ahora que ya llevamos 37 años casados. Así ¿Ya? es. Entonces siempre hemos mirado el sol, ¿ya? E incluso los días nublados. Así es. Pero Así igual es. miramos el sol. Entonces Ajá. es tan importante eso, amado, que esté lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios es el que cubre toda la Así falta que es. podamos haber cometido, el Señor la cubre. Así que, amado, esa es la enseñanza, que ese amor esté en tu hogar, que ese amor esté con tus hijos, tu familia. Tus hijos se van a equivocar, tus hijos van a, no sé, pues van a hacer un montón de cosas que a veces no los van a parecer bien, pero nosotros como buenos padres tenemos que también ser llenos de amor y tener Amén. paciencia y misericordia con nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser padres perdonadores, que los corregimos perfecto, pero con amor, Así por es. el amor de Dios y direccionándolo. Entonces, por eso es tan importante el amor, amado. Mm. Y bueno, vamos a ir a la pastora para que Sí, hoy día va a entregar la palabra. sí, lo vamos a saludar. Amén. John Mari, muchas bendiciones, Dios hija, te el Señor te bendiga. bendiga. Amén. Dios te Ah, está el bendiga. hermano Roberto Palma, también un Dios lo abrazo, bendiga, el Señor lo bendiga Roberto. mucho. Realmente bendice mucho con tus canciones, Así Roberto. es, Que a el través de Señor la adoración y la te siga alabanza. bendiciendo, Así te es, siga levantando en ese así ministerio es. y que siga haciendo grandes cosas como recorres todos los lugares de En Chile. Chile, así es. De mucha bendición, Así es de es. mucha edificación, como dice el pastor. Así que un abrazo para nuestro hermano. Margarita, el Señor te bendiga mucho, te Amén. renueve las fuerzas ahí cada día. Tenemos a Kaylee también, Kenny, un abrazo a toda la familia, a la gran familia. familia. Que Dios los bendiga. El Señor los bendiga mucho. Gladys, un abrazo grande Dios te también bendiga, para Gladys. Luis, para Alancito. Aide, Aide, bendiciones. Dios te Saludos a bendiga, Aide. Juanma, Amén. también a las pequeñas, ¿verdad? A la Daniela Que igual, a Dios su la bendiga. esposo, a las chiquititas. Así que vamos ahí y aquí tengo, y no veo, alcanzo a ver más. Deben haber más aquí, pero Amén. no alcanzo a ver todos los nombres. Así que solamente decirles el Señor los bendiga, el Amén. Señor haga la obra para lo cual esta palabra es enviada y Amén. los edifique y Amén. siga llevándolos y por este crecimiento, esta madurez espiritual, esta Amén. perfección que en el fondo nosotros sabemos, no somos perfectos, pero perfección en la Biblia habla de madurez. Amén. Maduros en el Espíritu, maduros en Cristo, maduros como hijos en nuestra fe. Amén. Así que por eso es tan importante, amado, que podamos, como decía el pastor, ese amor, cultivar ese amor, el amor que cubre multitud de Pobre Pablo. faltas. No es porque nosotros seamos perfectos o porque No, nosotros, por ejemplo, nunca tengamos diferencia de nos opinión. Nosotros equivocamos igual. nos Sí, equivocamos y tenemos de repente, el pastor piensa de una manera, yo y pienso de pienso de otra, otra. Pero pero en juntamos eso. los dos pensamientos y hacemos una sola Así cosa. es. De eso se trata. De eso justamente se trata. No de que yo quiera ganarle a él o él a mí, no. No, Sino no, no. que nos complementamos y sale la mejor solución, la más sabia entre los dos. En el matrimonio no hay un individualismo. No, Para no lo nada. hay. No lo hay. Así que por eso es tan importante. Samuel también, un Dios besito, te bendiga. bendiciones. Y Juanita, para Juanita también un abrazo grande. Amén. Así que ahora sí ya vamos a comenzar y el Señor sea con nosotros, el Espíritu Amén. Santo conduciéndonos, enseñando en esta hora. Amén, Señor. Precioso Espíritu Santo, Así ahí es, donde Señor. están cada uno de nuestros amados hermanos y Amén, los que Señor. escuchen, Señor, esta palabra, Sí, sean Señor. edificados, Gracias, Señor, que mi sea tu Dios. Espíritu trayendo la convicción a sus Amén, corazones, Señor. así como también la has traído en nuestra vida, Señor. Amén. Oramos por ello, oramos, Señor, por el fruto que va a dar esta Gracias, palabra Señor. y pedimos que ahí tú seas obrando. Te lo Amén, Señor. pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. amén. Muy bien. Mire, y Gloria a la Dios. palabra está en Hechos 8 y la tengo acá.
desde el versículo 14 en adelante. Permiso, voy a sacar el mouse aquí para poder. Del versículo, como le decía, 8 en adelante. Amén. O sea, del capítulo 8 en adelante, pero quiero entrar primero en el contexto porque está del 14 en adelante, el versículo 14, pero quiero entrar un poquito en el contexto de esta palabra en Hechos 12 del 25. ¿Qué vemos antes? Vemos en la muerte de Esteban, la persecución, una gran persecución a los cristianos después de que fue asesinado, ¿verdad? A Esteban, este gran varón de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta persecución? Fueron esparcidos por toda la tierra de Judá y de Samaria los cristianos. Esta es la primera persecución y además trajo consigo que se cumpliera lo que el mandato que había hecho Jesús, de que fueran primero Jerusalén, Amén. Judea y toda Samaria y después para todos los lados. Miren, el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el efecto de la persecución en realidad no estorbó a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Amén. Las grandes persecuciones, las grandes persecuciones de la iglesia cristiana no ha sido un estorbo, sino que ha hecho que la fe cristiana sea promovida, que haya mayor crecimiento en la fe de cristianos vueltos, y lo vemos en los distintos países que están siendo perseguidos, cómo ellos se siguen multiplicando, por decirlo así, siguen creyendo y hasta dar su vida en esos países. Entonces, más tarde el apóstol Pablo daría este mismo tipo de testimonio de que fue cuando fue echado en la cárcel, que en su carta en Filipenses capítulo 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Este tipo de cosas dice que más bien son para bien, promueven el progreso del Evangelio. Y la verdad que no creemos que la iglesia pueda ser dañada desde afuera. De afuera la iglesia no puede ser dañada porque sabemos que el dueño de la iglesia, el novio de la iglesia, el esposo de la iglesia, cuida su iglesia. Amén. Pero como veremos más adelante mientras estudiamos esta palabra, en este capítulo es de adentro. Tristemente la iglesia siempre es dañada desde adentro. Y lo vamos a ver un poquito más. Entonces ahora vemos ya en el capítulo 8, está Felipe, el segundo diácono que fue elegido, y él desciende a la ciudad de Samaria después de ser perseguido, les predica el evangelio de Cristo, les predicaba a Cristo. El Señor había dicho que debían ser testigos en Jerusalén, como yo le decía, Judea, Samaria, y él comienza esta obra de llevar la palabra, llevarla a Samaria. Y la gente dice que unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces, aquí vemos cómo Felipe, ¿verdad?, fue bien recibido en Samaria y allí el evangelio trajo gran alegría. Y vemos que debido a esto, la iglesia estaba creciendo y entonces los ancianos de la iglesia, los apóstoles, al saber lo que estaba pasando, entonces lo que hicieron fue ir hasta Samaria para ver lo que estaba aconteciendo. Pero también vemos aquí en un versículo 9 cómo había también un hombre que se llamaba Simón el Mago. Dice aquí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. Este hombre, en el fondo, alegaba tener un don
que era acompañado de señales y se atribuía a sí mismo gran importancia. Y a oían atentamente, la gente de Samaria oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el que tiene gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque sus artes de magia los había engañado por mucho, mucho tiempo. Así dice la palabra. Estos hombres creían efectivamente que Simón el mago era como un dios. Y lo mismo se le ocurrió a esa gente, le ocurría a esa gente. Había muchos que eran engañados. Y así hoy en día, amados, ocurre también. Hay mucha gente que cree. Hay muchos que también son engañados por algún hombre, por su aparente poder o inclusive uno lo ve en Facebook. De hecho, hay alguien que tira las cartas y la gente se conecta y está buscando. Y no solamente eso, sino que hay muchos que son también, digámoslo así, algunos, tristemente, que se hacen pasar por grandes siervos y no lo son. Entonces, y lo vemos en distintas veces que suben videos, ¿verdad? De algo que es realmente repulsivo, ver cómo se mofan y se ríen de la gente haciendo grandes trucos de magia, porque son trucos en realidad, donde hacen creer que es el don de Dios, que es el Espíritu Santo, y en realidad es un show montado. Entonces, así como esa gente, hoy en día uno puede ver. Por eso también podemos ver cómo hablan del cristiano y cómo se burlan, pensando que esos pseudos cristianos, pseudos pastores, pseudos profetas, pseudos apóstoles, hacen show. Y en realidad es eso, show. Entonces, y, y, y aún alguien predicando la palabra, ¿verdad? De Dios, no mira, aun cuando sea efectivamente un siervo, un hombre, un siervo de Dios predicando la palabra de Dios, nuestra vista como hijos de Dios no debe estar en el hombre. No debemos mirar al hombre. Eso es importante. Nosotros debemos tener esa convicción en nuestra vida. Nosotros no podemos estar mirando al hombre, sino siempre estar mirando y admirando al Señor, no al hombre. ¿Quería comentar algo? No. No, que justamente, o sea, era el hecho de este hombre que era un mago, ¿cierto? Él era su trabajo, ¿ya? Él, digamos, tenía dinero por esto, ¿cierto? Entonces era un trabajo a veces engañando con trucos a la gente. Así es. Y lamentablemente a veces en el reino también muchas veces se usa el evangelio y muchas veces efectivamente la gente es engañada. Así es. Y lamentablemente tengo que decir justamente para qué, para sacarle su dinero. Si esa es la verdad de las cosas, es tristemente, pero es la verdad. Es la verdad, entonces por eso hay que tener cuidado, por eso es tan importante cuando la palabra dice que a veces mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que profundizar en las escrituras, tenemos que enterarnos, o sea, qué es lo que realmente Tenemos que dice la palabra y qué es lo así que es. realmente lo que se está diciendo está de acuerdo a la palabra o no. Porque Así muchas es. veces puede ser puro engaño, un show, solamente para trabajar Sacado, sí. netamente en tus emociones y nada más. Sacado del contexto con un fin de lucro. Y Nada más. nosotros debemos estar, por eso dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno. Así es. Más aún dice, probad los espíritus, dice la Sí. palabra, nos llama a probarlo. Y es, ojo, porque en realidad, si tú estás mirando al hombre, si tú estás mirando y estás poniendo tu admiración en un hombre, Tu confianza. tu confianza y la admiración, arrepiéntete, porque nuestra mirada no podemos apartarla de quien dio la vida por nosotros, Que Jesús. que es Jesús. Nosotros no hicimos nada, nosotros no pagamos, no dimos nuestra vida por nadie. Nosotros entregamos la palabra en gratitud y realmente por el llamado que el Señor nos hace, pero quien dio la vida por ti es el Señor. Entonces, ahí debe estar tu mirada, puesta en quién, en Jesucristo. Nosotros compartimos de la palabra porque es un mandato del Señor. Entonces, esto es importante y por lo queríamos remarcar porque es importante
para ustedes, para nuestros propios discípulos, para la propia gente de nuestra iglesia también, y para todo cristiano, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Él es el Señor y toda la gloria es para Él, no es del hombre. Entonces, cuando Felipe llegó, él creía y creyeron mucho y él anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres, mujeres, se bautizaban y creían y era maravilloso. Predicó y creyeron. Y Simón encontró a Felipe, este Simón, el que estamos hablando, ¿verdad? Este Simón el mago, y él también encontró a Felipe y al parecer hizo una profesión de fe, es decir, repitió la oración, por decir algo, dijo, no, yo creo. Es más, hasta se bautizó, hasta se bautizó. Y lamentablemente, dice, también creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Al ver las señales grandes y milagros que se hacían, estaba atónito. Miren lo que dice. Él dijo, yo creo, ¿verdad? Se fue con Felipe, se bautizó y andaba al lado mirando las señales. Estaba entusiasmado viendo señales y prodigios y qué sé yo. Y estaba atónito. Pero miren lo que pasa. Él cumplió el ritual externo, profesó creer, pero no experimentó una fe salvadora. Él fue bautizado, llegó a ser amigo de Felipe, sin embargo, no se convirtió. Él no tuvo un nuevo nacimiento. Él era como muchos, tristemente, como muchos que dicen, sí, yo creo, porque les gusta ver las señales o milagros, pero realmente sin una conversión, sin un nuevo nacimiento. Y habían otros creyentes que decían, otros que decían ser creyentes, pero que no eran salvos tampoco. No habían experimentado lo que estábamos hablando, un nuevo nacimiento espiritual, no habían recibido al Espíritu Santo y es algo que nosotros debemos entender. Mientras no se reciba el Espíritu Santo, mientras no seamos bautizados, como Jesús dijo, con fuego, con el Espíritu Santo, no hay un nuevo nacimiento. Y este don es de Dios. Esto es de Dios, netamente proviene de Dios, no viene del hombre, es de Dios. Entonces, había muchos, tenían conocimiento, un conocimiento intelectual y acompañaban a los otros creyentes, pero en realidad no eran salvos. Estos quizás habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados bautizados en fuego, en el Espíritu y unidos a la iglesia de Jesucristo por el Espíritu Santo. No lo habían sido. Ellos decían, sí, nosotros creemos, nos bautizamos, pero no habían sido nacidos de nuevo. Y como decía, hay mucha gente como hoy, como el Simón el Mago, que cuenta que han estado estudiando la Biblia, han comenzado a examinar su fe y muchos se han dado cuenta de que han estado simplemente reuniendo o acompañando a otras personas, pero que ellos mismos no han sido genuinamente, personalmente convertidos. Hay mucha gente que hoy en día, y han comentado que llevaban una tradición, una emocionalidad, lo hacían por emoción, inclusive por temor, algunos, pero no habían sido salvos. Y entonces, por eso nosotros, Pablo nos dice que debemos examinarnos, dice Pablo, examínense vosotros mismos para ver si estáis en la fe y probad a vosotros mismos. ¿Dónde lo dice? En Corintios 13, 5. Por eso nosotros debemos probarnos, realmente examinarnos, realmente estamos en la fe, realmente, porque es necesario, si no, amados, es tremendo pensar que estamos en la fe, pensar que estamos en el reino y que llegue el día de mañana, que lleguemos ante la presencia y el Señor nos diga, como dice su palabra, y nos diga, apartaos de mí, no los conozco. Sería terrible,
pensar que toda tu vida estuviste tomado y no fue así. Entonces cuando llegaron los apóstoles, y ahora ya comenzamos, llegaron acá, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por aquellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es lo que le estábamos diciendo. Ninguno, amados, había sido bautizado en el Espíritu. Ninguno tenía el Espíritu Santo. En otras palabras, habían creído, pero no habían nacido de nuevo. No tenían el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra, y entonces dice, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Imagínense, cuando vio Simón el mago lo que estaba pasando, él ofreció dinero, quería pagar por el don. ¿Por qué? Porque este hombre era un estafador, vamos a decirlo así, un estafador religioso. Quería emplearlo como ganancia propia. Y en lo que le hablábamos recién, el pastor decía, ¿cuántos hoy en día hacen exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Quiere recibir, voy a decir así, unción, y uno lo ve, ven y ofrenda, pasa al altar y ofrenda, y para todo es plata. ¿Quieres algo mayor? ¿Una unción más poderosa? Plata. Mientras más plata, mayor va a ser la unción. Este hombre ofreció dinero y es tremendo, porque realmente, como decíamos, la persecución no causó daño. Todo lo contrario, la iglesia se dispersó, pero desde adentro de la iglesia de adentro comienza a ser destruido el reino. La iglesia siempre resulta dañada desde sus mismas filas. Lo mismo ocurrió con el Señor, con Jesús. ¿Se acuerdan de dónde? ¿Quién fue traicionado? No fue de los más cercanos, desde adentro de uno de los discípulos. Traicionó. Su nación lo traicionó, de adentro, su propia nación le traicionó ante el imperio romano, ¿verdad? Que le crucificó. Y esto ocurre hasta el día de hoy. La iglesia es traicionada desde adentro. El diablo comenzó por perseguir a la iglesia, luchando contra ella desde afuera, pero, ¿saben? Descubrió que no tenía éxito, porque mientras más persigue, simplemente más se difundía el evangelio. Y entonces comenzó a trabajar desde adentro. Y allí es de donde pudo introducir y hacerle daño, y sigue haciéndole daño con toda esta falsa doctrina, con todas estas falsas profecías, con todos estos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, con toda esa falsedad, comenzó a destruir ahí, desde adentro. Pero miren lo que dice, y aquí, ¿por qué es tan serio esto? Porque miren lo que dice. Si tú has pensado que a través de ofrendas, voy a decirlo, estoy hablando porque aquí viene la respuesta, has querido ganar algo, déjame decir, mira lo que dice Pedro, lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo a Simón, este mago, cuando él le ofreció por el don de Dios dinero, miren lo que dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Es tremendo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Es tremendo. Aquí está clara la respuesta. Ojo, amados, con nuestro corazón, cuando nosotros queremos algo o cuando nosotros queremos entregar algo con un fin equivocado, con un fin equivocado. El Señor lo habla, me acuerdo cuando Él habla acerca de la viuda, ¿verdad? Que ofrendó
de todo su corazón, lo último que tenía, que eran 2 blancas. Y ¿saben qué? Dice que ella ofrendó más que todos los otros que venían con grandes cantidades. ¿Y sabes por qué? Porque su corazón era el recto. Porque había un corazón recto. Porque el Señor no ve la cantidad, sino el corazón recto. Eso es la realidad. No es que mientras más tenga y yo vengo con una intención incorrecta, no es, amado, tu corazón debe ser recto. Tu corazón debe ser recto. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Con qué fin lo haces? ¿Para que te vean? ¿Para ganar puntos? ¿Cuál es el correcto? Porque te lo dicen, ¿por qué lo haces? Aquí Pedro inmediatamente, por el Espíritu Santo, le dijo cuál era su intención. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es por este motivo que dijimos que este hombre no se había convertido. Simón Pedro declaró que su corazón no era recto. Declaró que el corazón de este Simón el mago no era recto delante de Dios. No era un verdadero creyente. Su gran interés estaba en el dinero. Eso es lo que realmente le importaba a este hombre. Y ojo que la palabra lo dice, que nosotros no podemos servir a 2 señores, porque vas a amar a uno y despreciar a otro. No podemos amar al Dios dinero y a Dios. No podemos, porque siempre vas a amar a uno y despreciar a otro. Y el principio de los males Es el amor al dinero, justamente. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le dice a este hombre? Le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire, aquí el Espíritu Santo reveló el pensamiento del corazón de este hombre. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo. Imagínate lo que está diciendo. En hiel de amargura de amargura y prisión de maldad veo que estás. Simón no se lo pudo decir más claro. La gracia de Dios, dice, es de Dios, la gracia es de Dios, este don es de Dios, y Dios dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. El Dios de Dios, la unción de Dios no puede ser comprada, no puede ser comprada. Y si te han enseñado eso, déjame decirte, arrepiéntete. Si tú lo has pensado, tendremos que decirte, arrepiéntete, porque eso no puedes, no puedes. Pues Dios mismo dice que la palabra nos dice que quien conduce a Jesucristo es Dios, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Y el Padre dice, y tendré misericordia de quien tenga misericordia. No es por un hombre, no lo puedes comprar. Entonces, si es ahí, si has pensado que los dones que los reparte ahora, viendo entre dones, los reparte el Espíritu Santo, tú no puedes comprarlo. Ojo, no se puede comprar. Distinto es cuando uno ofrenda por gratitud al Señor para que su reino se extienda, para pagar por los, no sé, lo que es ayudar a pagar los consumos de la iglesia, otras cosas, para poder ayudar a la comunidad, son otras cosas. Pero esa es una ofrenda que tiene un sentido, pero para pagar, para comprar, pensando en que eso te va a llevar a un nivel más alto, amado, si es así, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Cuál es la intención? Es esa. Y miren lo que dice, ¿querías decir algo? No. Y miren lo que dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Qué triste, voy a decirlo. ¿Sabes por qué es triste? Porque Simón no pidió ser salvado, no hubo un arrepentimiento. Él pidió que no pidió que él recibiera la salvación, oren por mí para que yo pueda ser salvo. No dijo me arrepiento, sino que él pidió que en el fondo no tuviera consecuencias. Este hombre no pidió perdón, Señor, oren por mí para que el Señor no me castigue y yo me pueda, ayúdenme para que me pueda arrepentir o no sé. No, él lo que pidió fue que no fuera castigado, que no llegaran lo que esa palabra de maldición que llegó no se cumpliera, sino que en el fondo su interés era solamente eso, no realmente ser salvo. Entonces, aquí no sabemos si este hombre vino alguna vez a Cristo. No lo dice. Lo que sí nos dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el Evangelio. Eso está hablando. Lo que sabemos es que estos apóstoles testificaron y hablaron de Dios y después se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el Evangelio. Y el Evangelio comenzó su viaje hacia los confines de la tierra. Hemos visto que la iglesia empezó en Jerusalén, los apóstoles estaban allí y se estableció una iglesia maravillosa y pronto el centro de operaciones se trasladó a Antioquía, más tarde a Éfeso, luego a Alejandría y después a Roma. En la actualidad, la iglesia se ha extendido prácticamente a todos los rincones de la tierra. Ahora, por medio de este medio, por esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? La iglesia puede llevar a cabo lo que no se ha logrado desde el primer siglo. Porque cuando nosotros entregamos esta palabra, puede ser este mensaje del Evangelio, se extiende por todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Este mensaje ahora a través de esto, de estas redes, se puede extender a todo el mundo. Eso es, amado. Este es el mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje que se recibe, que recibimos y que clamamos y oramos para que cuando llegue a ti realmente tú puedas arrepentirte, llegar a Cristo y pedir al Señor que tenga misericordia de ti y seas perdonado y ahora para vida eterna. Ese es el mensaje. El mensaje, ¿cuál es? Examínate. Examina para que no vayas a hacer cosas que tengas justamente lo que decía ahí, que estés en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Examínate para ver si realmente has nacido de nuevo. Examinémonos. Examinémonos a la luz de la palabra. Busquemos del Señor, no solamente de los beneficios que la palabra habla para sus hijos. Somos bendecidos, pero examínate. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál verdaderamente es la intención de tu corazón? Es conocerle, es seguirle, es realmente anunciar su evangelio y las buenas nuevas. ¿Qué estás haciendo en esta hora? Esa es nuestra invitación, amados, en esta hora y es nuestra preocupación también. Esa es nuestra preocupación. Sabemos, amados, que cada día, ¿por qué es nuestra preocupación? Porque vemos los tiempos. Cada día nos estamos acercando a los finales de los días. ¿Estás preparado? ¿Estás realmente preparado para cuando el Señor venga? ¿Estás preparado? No vaya a ser cosa que te pase como pasaba ahí, que no habían nacido de nuevo. Tenían, como decía ahí, el conocimiento, pero no habían nacido de nuevo. Se habían bautizado, pero no habían nacido de nuevo. Por eso en esta hora debemos clamar, debemos pedir, buscar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en medio de mí.
que tu presencia, Señor, tu salvación esté en mi vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, oh Padre, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Padre, dándote gracias, gracias por tu amor tan grande, tu fidelidad. Señor, porque sabemos que es don de Dios, el Espíritu Santo, precioso, amado. Dios mismo eres tú, Señor, y tú lo das a quien tú quieres, Señor. Por eso en esta hora clamamos, Señor, en tu infinita misericordia, que ahí, Señor, a los que han creído, Padre, a los que han creído en tu nombre, mi Señor, al que te ha creído, que tú enviaste a tu Hijo, Señor, al que ha creído, al que se ha arrepentido de sus caminos, de sus malos caminos, de su pecado. Señor, tú vengas, Padre Todopoderoso. Señor, y seas tú, Señor, bautizando, haciéndolos nacer de nuevo a través de tu Espíritu Santo. Oh, bendito Dios, porque así lo dice tu palabra. Señor, pedimos que tú seas, Señor, bautizándolos en tu Espíritu. Señor, que seas tú, Señor, guiándolos y conduciéndolos, Padre, por este camino de salvación, Señor, para vida eterna, Padre. Oh, mi Dios, y pedimos perdón, Señor, si haya habido un pensamiento incorrecto, un corazón incorrecto, Padre, en esta hora. Señor, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos verdaderamente, sabiendo que tu don no puede ser comprado, Señor, porque es tuyo y tú lo entregas a quien quieres, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Precioso Espíritu Santo, gracias te damos. Y ahí a donde están tus hijos y al que escuche, Señor, convéncelo de pecado, de justicia, de juicio, Señor, te lo pedimos. Gracias, y pueda haber un tiempo de salvación. Puede haber un tiempo, Señor, de libertad en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien hizo todo posible. Toda la gloria es tuya y a ti, solo a ti, te pertenece, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amados, y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque además de eso podemos cada día compartir, tener su palabra y compartir de su palabra juntos. Así que ahí es donde estás, comparte de su palabra, háblale a otros, háblale a otros. Nos saludamos a los que están, ¿cierto? Que Dios los bendiga. Espero que igual haya quedado claro este tema, ¿cierto?, de la palabra en sus vidas, para que vean realmente cuál es la intención de su corazón en este instante, igual, por lo cual tú buscas a Dios. ¿Ya? Ajá. Mira, Raquelita, un besito, bendiciones. La Ángela dice cómo la palabra evidencia los corazones. Wow, dice tremendo. Y es verdad. Así es. Así es. La Gladys nos dice, el Señor les dirá, yo no os conozco. El Señor nos guarde. Esa es mi fe. Así es. Él es. Así es. El Señor nos advierte, dice, y muestra la verdad de estos tiempos y de esto, y ¿para qué? Y obviamente para que nosotros nos volvamos. Así que, amados, Marisol, Juan Carlos, ya estamos terminando, Dayana, y ahí vamos saludando, perdón si no voy a saludar, no sé si está, pero lo voy a saludar también a Nancy, besitos también, porque si no, después me tiran la oreja. El Señor los bendiga. Amén. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Amén. Y cualquier cosa, amados, recuerden, pueden enviarnos un mensaje por interno. Si necesitan oración, si quieren contactarse, lo pueden hacer. Si necesitan consejería, también. Entonces estamos dispuestos, solamente tienen que contactarse y nada más. Así es. Así que el nada Señor más. Los bendiga. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y nos estamos viendo, si Dios quiere, el domingo. ¿Sí? Que Dios los bendiga, amados. Besito, el Señor. Los vemos el viernes. Ah, el viernes, el sí. Viernes, El viernes. En el estudio. En el estudio de teología. Ajá. Ya, un abrazo, el Señor los bendiga. Bendiciones.